ha tenido alguna experiencia, pero, por ejemplo, en el año 2020, ¿no? Que hice la especialidad, eh, un, un docente del Hospital Rebagliati, si no me acuerdo, hombre, obstetra, él estaba en la área de cuidados intermedios. Entonces, él nos contaba que venía una paciente, por ejemplo, ¿no? Con alguna preeclampsia leve y que estaba en etapa de dilatación. Y nos dijo, si está en 5 centímetros, ustedes pueden aplicar dimidrinato disuelto justo ahí en esa dilatación, membranas íntegras, y le pueden poner en bolo, ¿no? Y dice, en un minuto, para evitar, esperar hasta que dilate y evitar hasta las complicaciones, entonces las pacientes salían inmediatamente. Bueno, yo hasta la fecha, realmente yo les digo, soy una paciente, soy una obstetra de tantos años, pero sí le tengo mucho temor a la vía endovenosa, ¿no? Reparo en eso, ¿no? Pero sí también he visto algunas colegas que ponen dimidrinato para un poco ayudar en la dilatación y en el borramiento. No sé qué experiencia tienen ustedes, alguien lo usa, no lo usa en la relajación del cuello, ¿no? Sí, antes usábamos en mis años el flocinón, por ejemplo, ¿no? El flocinón también, que ya no está en uso o no lo usamos, pero a algunas colegas les va bien, ¿no? Y ese es parte de su experiencia. Entonces, este dimidrinato es un fármaco antihistamínico, anticolinérgico, antivertiginoso y antiemético activo por vía oral y parenteral. Y también les conté que tuve una mala experiencia con una paciente con midrinato en 20 centímetros, ¿no? Que el médico me indicó, emborramiento del cuello, dice Santos, muy bien. Me indicó y pacientita, ¿no? Parece bajó la presión, se puso mal. Dice Ivonne, ¿no? Cuando hice mi internado se utilizaba el dimidrinato para restablecer el cuello uterino, así es. Cuando hice mi internado, por ejemplo, utilizaba mucho una obstetra, me acuerdo, oxitocina, ¿no? Yo la recuerdo muy bien, por ejemplo, justo está hablando el doctor en oxitocina, y hasta yo fui a dar a luz ahí donde hice yo mi internado, y también me pusieron oxitocina y me dilataron en un ratito. Pero esa es experiencia, ¿no? Ustedes usan propinoxato, clorhidrato usamos. Mario, el propinoxato, clorhidrato, ¿qué medicamento? Raquel, ¿qué medicamento es? Más o menos, no, de verdad que te soy sincera que nunca he escuchado. Katy dice el tramadol, mira, ¿ves? También hizo un tramadol, dice, para reblandecer el cuello o para el borramiento, ¿verdad? Dice Alberto, dice, recién nacido nace deprimido. Mira, yo también oxitocina en pacientitas que pasan la fase al lado del partograma, se están yendo hacia la derecha. Yo sí pongo oxitocina, ¿no? Medido, 4, 8 hasta 12 gotas, y a mí no me va, al menos de bien, pero con monitor fetal a la vez, ¿no? O sea, sí, depende, claro, depende, ¿no? Pero lo hacemos con monitor fetal. Aquí en Bolivia, como espasmo dioxazol lo conocemos y usamos para reblandecer el cuello uterino, dice, ¿no? Depende. Propinoxato. En mi hospital, los ginecos obstetras nos indican Gravol, dimidrinato, pero muchas veces en el hombro. Eso, ese es el problema del dimidrinato, ¿no? La hipotonía uterina, ¿no? Hay que tenerle mucho miedo. Con calma, como decía, tengo una amiga, dice, la parte fisiológica también manda, ¿no? Entonces, muy bien, seguimos. ¿Qué contraindicaciones tiene? Alergia al compuesto antihistamínico, crisis asmática, porfiria, disminución del nivel de conciencia, depresión respiratoria, vómitos graves antes de realizar un diagnóstico clínico. ¿Qué precauciones hay que tener cuando haya un glaucoma de ángulo cerrado, arritmias, obstrucción de la vejiga urinaria, enfisema, úlcera péptica, hipertiroidismo, que hay que tener muy en cuenta también eso, hipertensión arterial, asma, epilepsia, riesgo de hilio paralítico? Evitar exposición a altas temperaturas por riesgo de golpe de calor debido a la disminución de la sudoración,
posible fotosensibilidad y puede producir falsos negativos en estudios de pruebas cutáneas alérgicas hasta 3 días después de suprimirlo. ¿Qué efectos secundarios? Creo que lo que les he contado fue el efecto secundario más feo, pero también de carácter leve y transitorio, somnolencia, eso sí, ¿no? Hay un poco de sueño, ¿no? Uno le pone y ya la pacientita hiperemesis ya la encontramos bien dormidita. Astenia y sequedad nasal o bucal. ¿Qué interacciones farmacológicas puede hacer? Posiblemente una posible sensibilidad cruzada con otros antihistamínicos, potencia otros fármacos con acción anticolinérgica como antiparkinsonianos, antidepresivos tricíclicos, inhibidores de la monoaminoxidasa, neurolépticos, analgésicos opiáceos, barbitúricos o benzodiazepinas. La metoclopramida tiene doble mecanismo de acción. Dice. Actúa en el cerebro bloqueando la activación del centro del vómito ante estímulos provenientes de la sangre, sustancias o el estómago. También actúa en el tracto gastrointestinal aumentando las contracciones estomacales e intestinales. Se receta mayormente a personas que sufren de vaciamiento lento del estómago por causa de algunas enfermedades. Puede ser recetada para tratar estos síntomas de forma rápida cuando una persona presenta afecciones estomacales, virales o bacterianas. Bueno, les cuento que en mi establecimiento muy poco se usa. Hay algunos médicos que sí, más bien hacen todo el frasco lleno de no cloruro, de sodio, calium, su vitamina, sus dos dimidrinatos y aparte le ponen una metoclopramida cada 8 horas endovenosa, ¿no? Entonces, esas cositas que, imagínense, no sé qué opina el doctor. Si esperamos un poco que haga efecto el dimidrinato o también puede combinarse. No sé en qué casos podemos combinarlo. Dimidrinato, metoclopramida. Bueno. Bueno, sí. Una opinión voy a hacer con el respecto. Siempre como primera opción ante las náuseas y vómitos debe emplearse el dimidrinato, ¿no? De aquí le voy a agregar algo con respecto a las dosis, no sé, porque, bueno, mejor voy a aprovechar ahorita que son 2 líneas. El dimidrinato se emplea para las náuseas y vómitos como primera elección, pero si pasan los 2-3 días y sigue la paciente vomitando, hay que revisar si es que también, porque ustedes no olviden que también la hiperemesis gravídica se asocia también a trastornos psicológicos, violencia familiar, y también si no se resuelve eso, por más que pongamos cualquier fármaco, los vómitos y las náuseas no van a ceder. Pero al margen de esto, en la parte médica, entonces al persistir las náuseas y vómitos después de algunos 2 o 3 días, está la alternativa de la metoclopramida, pero juntos no. En mi opinión no debería ir juntos, sino no hay mucho efecto con dimidrinato, no es lo que esperamos, entonces podemos emplear ya la metoclopramida que actúa más a nivel central, ¿no? En cuanto a el dimidrinato, que sirve para náuseas y vómitos y también para mareos, o sea, es un antiemético y es un antivertiginoso, ¿no? Sirve para las dos cosas. Pertenece al grupo de los antihistamínicos, pero en cuanto a las dosis máximas, ¿cuánto debo dar? Algunas publicaciones dicen 75 miligramos al día. Eso significa una ampolla y media. Pero en otros, el rango es mucho más amplio y pueden llegar a emplearse inclusive ya en forma segura, porque lo respaldan algunos trabajos, hasta 400 miligramos en 24 horas. Esto significa 8 ampollas en el día. Por eso vemos que algunos ginecólogos, algunos médicos generales emplean 2 en cada frasco cada 8 horas, ¿no? Y estarían dentro del rango, ¿no? Pero aún así también hay que tener cuidado con algunas cosas, porque también tiene efecto a nivel del sistema nervioso central. Por eso el paciente, muchos no toleran mucho y se quedan, deprimen tanto el sistema nervioso central que puede ocasionar
a alguna consecuencia de cuidado para la paciente. Su mecanismo de acción se desconoce, no está muy claro, pero sí tiene efecto depresor sobre el sistema nervioso central, por eso es que hay que tener cuidado con la dosis. Por ejemplo, vía oral de 50 a 100 miligramos y cada 6 a 8 horas. También hay supositorios en vía rectal de 100 miligramos, puede ser cada 3 o 4 horas, ¿no? Y por eso, y además de eso, remarcar nuevamente de que usarlos juntos no conviene porque al menos si es que hacen una polifarmacia en una paciente hospitalizada, porque además de esto hay que tomar en cuenta que también de todo lo que se ha dicho que le ponen, a la hiperemia gravida también le agregan sus antiácidos. Antiácidos no vía oral, sino sus antiácidos tipo la ranitidina o los inhibidores de la bomba de protones, también usan omeprazol. Entonces imagínense toda la cantidad de medicamentos que recibe su organismo. Por eso yo creo que hay que ser muy, muy discretos en esto, porque también el organismo no es una bolsa donde se pueda colocar todos los medicamentos posibles, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucha conciencia de eso, ¿no? Por eso primero dimidrinato, si no, se cede, se suspende su dimidrinato y se prosigue con la metoclopramida. Y me dice, seguro nos da metoclopramida. Ángela Yauri lo sabe, y la vía oral, yo supongo que es de la metoclopramida que está preguntando. Claro, la vía oral. Sí, la vía oral de la metoclopramida, bueno, si el paciente deja de vomitar, estamos hablando de la gestante, hiperemesis gravídica, si deja, primero está en NPO, si ya tolera, bueno, primero la líquida, después la blanda, de repente entre la blanda y dieta un poquito más completa, ahí podríamos ya introducir una metoclopramida, pero también con los cuidados, porque no se olviden que la metoclopramida ocasiona básicamente alteraciones del sistema extrapiramidal y por lo tanto le vamos a crear tics o algunos movimientos de brazo, cuello, ojo en la paciente que puede demorar mucho tiempo y le creamos una molestia al paciente. Hay que tener mucho cuidado. ¿Qué indicaciones terapéuticas tenemos en la metoclopramida, náuseas y vómitos causados por tratamiento quirúrgico, medicamentoso, tratamiento con quimioterapia y radioterapia para el cáncer, como coadyuvante para realizar una radiografía gastrointestinal y para disminuir las molestias causadas por la endoscopia? ¿Qué efectos secundarios? Alergia que presenta con prurito, roncha, inflamación del rostro y las extremidades, dificultad para respirar, inflamación de la garganta, dolor en pecho, latidos del corazón irregulares, desmayo, convulsiones, rigidez muscular, temblores o tics, ¿no? Que el doctor está hablando, estreñimiento o cólicos estomacales y dolor de cabeza. En cuanto a las pirosis y dispepsias, ¿no? Popularmente, las agruras o acidez a una sensación de dolor o quemazón en el esófago, justo debajo del esternón, que es causada por la regurgitación del ácido gástrico, ¿no? Y esas molestias, los gestantes empiezan más bien con esas molestias y después cuando ya vienen a nuestro consultorio prenatal o consultorio obstétrico o al médico, quizás viene más bien por molestias tipo gastritis, de ahí salen descartando más bien que esa pacientita está gestando, ¿no? Dice, la mayoría de las embarazadas sufren de ardores epigástricos, reflujo gastroesofágico. La primera opción, como siempre nosotras les damos a las pacientitas, son las medidas higiénico-dietéticas, realizar comidas frecuentes, evitar alimentos que empeoren los síntomas, ¿no? Muchas especies, picantes, café, evitarse acostar inmediatamente de la ingesta de algún alimento, o elevar más o menos 20 centímetros, ¿no? De la almohada, o poner debajo del colchón más o menos, elevar la cabecera más o menos para que este ácido no vaya a esa garganta y cause este malestar. El tratamiento farmacológico de elección son los antiácidos orales no absorbibles, como el hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio, que existe tendencia al estreñimiento, amalgato o malgaldrato, no usarlos a dosis altas, y el uso del sucralfato, ranitidina y omeprazol también es seguro. No se recomienda el uso del bicarbonato de sodio
por riesgo de alcalosis metabólica y retención de líquidos. Los antiácidos y protectores de la mucosa gástrica no se recomiendan durante el primer trimestre y su consumo crónico puede producir hipocalcemia, hiper e hipomagnesemia y aumento de reflejos tendinosos en los fetos y recién nacidos. El hidróxido de aluminio y el trisilicato de magnesio también puede emplearse ya que se absorbe muy poco. Los antiulcerosos se consideran menos seguros que los antiácidos y el sucralfato, y dentro de ellos el omeprazol de categoría C parece menos seguro que los antihistamínicos como la ranitidina para su uso durante el embarazo. No sé, doctor, ¿qué podríamos sugerirle a esta pacientita? Porque estamos hablando sobre el hidróxido de aluminio como para estas molestias de pirosis y dispepsia. Ya, muy bien. En relación a la... Hay una pregunta creo ahí, Ivonne. A ver, dice Rosarín. Solo que no contamos con la ranitidina. Kimberly dice Gravol AP, muy bien. Acá, Luis Alberto dice Gravol AP cápsula, ¿sí? ¿Por cuántos días se puede administrar la metoclopramida? Ya, en el tema de la metoclopramida, no hay tampoco rangos exactos en cuanto al tiempo, ¿no? En cuanto al tiempo, bueno, en promedio muchos dicen entre 8 a 12 semanas, que no pase de ese tiempo en tomar la metoclopramida, donde podría ocasionar los efectos extrapiramidales, ¿no? Más o menos ese es el rango o el tiempo, ¿no? Ahora, si hablamos de pero ese es en la persona que no está embarazada, pero en la persona embarazada, yo creo que estos tiempos deben ser mucho menores, porque cuanto menos exposición al fármaco, en cuanto a dosis y a tiempo, debe ser el menos posible, ¿no? Dice Rosalind, la dieta, orientación psicológica es fundamental en los 3 primeros meses. Sí, sí, está bien. Como primera opción en mi establecimiento usamos la ranitidina, muy poco el omeprazol, y el que está dentro de la categoría. Así es. Dioses Barrientos está levantando la mano. Dioses Barrientos. Termino con la lectura de las preguntas. Salvo que contemos con la ranitidina, recién usamos el omeprazol. Si me permite, estoy levantando la mano. Sí, dime, Francisco, ¿no? Francisco, te escuchamos. Lo que pasa es que quería un poco aportar sobre lo que era temprano sobre la maduración cervical, pero ya pasaron a otro tema, pero no sé si me permiten. Que ahora en la actualidad hay varias formas de ayudar con la maduración cervical, ¿no? En algunos casos se utiliza hasta la iosina, que si bien es cierto, la literatura no ayuda a resolver el cómo actúa para que se dé tanto con el dimidrinato y la iosina la maduración cervical, pero que ayuda a madurar. En el caso del misoprostol, también que se utiliza la octava parte de misoprostol para ayudar también a madurar el cuello cervical en algunas gestantes que de repente todavía demoran para dilatar. Y finalmente yo les decía la oxitocina, que era muchas veces para la maduración cervical se hacía un goteo constante de 8 gotas, por ejemplo, constantes, que es lo que en la actualidad yo puedo aportar, que es para ayudar a la maduración cervical. Ahora, con el tema de las náuseas y vómitos, si bien es cierto, el doctor decía de que no se hace combinado, por ejemplo, la metoclopramida con el dimidrinato, pero una buena combinación es el dimidrinato con estas tabletas que son la doxilamina más la piridoxina. Bueno, en el mercado se conoce como Gestagramin, ¿no? Que es un nuevo fármaco que ya salió hace unos años atrás, y esa se combina muy bien con el dimidrinato, siempre y cuando la paciente tolere la vía oral, ¿no? Porque esta Gestagramin es un poco más preventiva que curativa, como por ejemplo el dimidrinato para las náuseas y vómitos, ¿no? La hiperemesis gravídica. Gracias. Gracias. Y así es, Francisco. Nosotros recién nos han presentado el Gestagramin, pero lamentablemente en el establecimiento no podemos manejarlo, ¿no? Nosotros tenemos que manejar
genérico, pero algunas veces en que la paciente se le pueda prescribir o escribimos en la historia, ¿no? La paciente se le ha pedido permiso para poder, porque si no si nos encuentran una receta nos pueden llamar la atención. Dice, doctor, y en algunos países han suspendido la ranitidina y en Perú están avalando considerarlo en el petitorio. Dice Ángela. Dice Sandra, dice, en una gestante que tiene hiperemesis gravídica en todo su embarazo, ¿qué consecuencias puede tener la madre del recién nacido? Claro, joven. No sé si me permites un ratito. Por favor, sí, he visto la pregunta. Lo que quería era, me permiten, es darle una opinión al respecto en cuanto a lo que mencionaba, creo que es Francisco Dioses, ¿no? Sí, es cierto, ¿no? O sea, nosotros podemos tener el conocimiento de todos esos, hasta los que acaban de ingresar y todo, ¿no? Y sabemos que por teoría tienen ese efecto y de repente lo hemos visto como experiencia una vez y tal vez por ahí alguna dos. Entonces, yo lo que voy es a esto, de que nosotros tengamos, para que hagamos una buena experiencia, es una sugerencia que les hago como un médico de 27 años de servicio, que traten de no llenarse de su arsenal terapéutico o todos sus recursos terapéuticos, traten de formarse en uno con el cual conozcan ustedes bien a ese producto, hagan experiencia con eso y no estén usando porque es el más moderno. Bueno, ahora sí el dimidrinato no quiero hacerle caso, la metoclopramida tampoco, ni siquiera la terminan de conocer y ya están pasando con otro nuevo. Está bien tener como conocimiento. Eso es perfecto, está correcto, es parte de la formación de uno. Sin embargo, a veces tenemos que tener a la mano, por ejemplo, yo trabajo en tal lugar, no me van a permitir cierto producto porque el paciente no lo puede comprar, no tiene recursos, tengo a la mano esto y yo termino trabajando con eso y lo termino conociendo. Y voy viendo los beneficios y los efectos adversos que me causa y yo voy más o menos haciéndome de experiencia y a la larga obtengo la evidencia, al menos personal, de que ciertos productos, y por eso cada uno dice, con este me fue bien, con este no, pero si lo vas usando con cierto tiempo. Pero si lo vas a usar una, dos veces, no, eso no se considera experiencia y menos evidencia, ¿no? Entonces, la idea es conocer bien el producto, porque sé que también aquí hay participantes muy jóvenes que tienen todavía recién experiencia, están empezando, entonces, y otros que están medianamente, y otros de repente mucho más. Pero al final yo les sugiero, conozcan bien el producto que van a trabajar. Básicamente, si estamos en el Ministerio de Salud, nos trabajamos nosotros con dimidrinato y la metoclopramida. Manejemos esos productos, conozcámoslos. Si nos llega al alcance o algún otro, lo podemos probar con mucho cuidado porque también ya han pasado accidentes fatales. Ese es por un lado. En cuanto, por ahí también se mencionaba, en ranitidina, en unos lugares no lo usan, es como también le dije ayer o antes de ayer, el metamizol, está prohibido en el primer mundo, no lo usan casi, nosotros sí. Y sin embargo, a pesar de todo lo que se dice, ¿no? Ya. El otro tema es la parte, pues, de que estamos en un sector salud, como educación, que también depende de lo que nos den. Tenemos un presupuesto, queremos esto, pedimos algo, nos dan lo que buenamente esté de acuerdo al presupuesto. Estamos sujetos a un presupuesto muy pobre. Entonces, al final terminamos trabajando con lo que tenemos a la mano, con productos que también no deberíamos trabajar. Yo, por ejemplo, a nosotros nos dan para el dolor abdominal, ¿qué nos da el seguro? El CIS. Escopolamina y osina. Pero con escopolamina ya ha habido malas experiencias aquí en el establecimiento, felizmente a mí, en lo personal no, pero sí a colegas míos. Y de suerte, los pacientes no han fallecido. Ahí está pasando algo con escopolamina. Y muy frecuente. Y hasta ginecólogos le ha pasado por calmar un dolor a una gestante, una hipotensión terrible, se chocó totalmente y pasaron el susto de su vida. Entonces, yo prefiero más seguro la iosina. Yo trabajo mucho la iosina. Escopolamina hay, le pido por favor consigas esto afuera porque esa no puedo usar con él. Y eso lo va ganando la experiencia. Por eso en ese tema quería puntualizar. Del tema de lo de que es la pirosis y dispepsia, bueno, el hidróxido de aluminio sí está considerado como un producto que puede usarse en la gestante. ¿Cuál es la dosis del hidróxido de aluminio? En gestante, bueno, se trabaja, es un jarabe, en el CIS viene un jarabe, a veces solo, sin ninguna cucharadita ni nada,
Y básicamente se trabaja como un adulto o una persona, una mujer no gestante, en la dosis de una cucharada o 15 centímetros después de cada comida, ¿no? Algunos colegas lo trabajan media hora antes de cada comida. Bueno, no sé qué base tienen para usarlo así. Yo generalmente, y yo particularmente lo empleo después de cada comida. Inclusive antes de dormir. Serían 4 veces al día. En el caso del dióxido de aluminio, gestantes estamos hablando. Y en las gestantes también, escuchan que también la hiperemesis gravídica le ponen los, ¿qué otros antiácidos hay? Los inhibidores de la bomba de protones. Así se le conoce. ¿Cuáles son los inhibidores de la bomba de protones? Ahí están los esomeprazol, omeprazol tan conocido, el pantoprazol, el lansoprazol y todos ellos. Pero de ellos, ¿qué dicen los estudios y las evidencias? Uno de los más seguros es el esomeprazol, que se puede emplear, el omeprazol, que es uno de los más estudiados y es más seguro, a pesar de que el omeprazol es catalogado de tipo C, pero sin embargo es el más estudiado y el que tiene más evidencia. Por lo tanto, se considera, ha alcanzado la categoría de considerarse seguro, y eso depende también de la experiencia de cada establecimiento. Y la ranitidina también es un producto de categoría B, que también es uno de los más estudiados y que también da cierta seguridad, que también se emplea, ¿no? Eso es lo que quería agregar en cuanto a la pirosis, ¿no? Doctor, recuerdo que una doctora quedó embarazada y se pasó administrando dimidrinato hasta 32 semanas. Los náuseas y vómitos no la dejaban y su pequeña no tuvo problemas necesanos. Raquel dice otro comentario. En respuesta a la pregunta anterior, no puede existir hiperemesis durante todo el embarazo. Las náuseas y vómitos deben desaparecer más o menos a las 17 y 18 semanas posterior, y eso quizás se le puede atribuir a otra causa, ¿no? A otra cosa. Exacto, dice. Bien. Así es poco, así Rosalind, no poco presupuesto y se debe trabajar con lo que nos da el ministerio. Así, muy bien, seguimos. Bueno, el dióxido de aluminio que yo ya habló el doctor Casaverde, efectos secundarios, puede haber diarrea, estreñimiento, pérdida de apetito, cansancio, debilidad muscular. Y hablamos también de la ranitidina como una opción también. Ya que hablamos sobre el estreñimiento, ¿no? Se aconseja a estas pacientes aumento de líquido, fruta fresca, vegetales, alimentos ricos en fibra. Si esto no es suficiente, se debe utilizar preferentemente laxantes, formadores de bolo con la metilcelulosa. Podemos utilizar también laxantes osmóticos como la lactulosa y de forma puntual supositorios de glicerina. Creo que no es muy común. La seguridad de los laxantes estimulantes está más cuestionada, por lo que su uso debería ser ocasional. Y no es aconsejable el uso de aceite de ricino, enemas salinos, sobre todo en uso continuado. No sé, doctor, ¿qué podemos sugerirle a esta paciente de estreñimiento? Uno, los alimentos, ¿no? Como vemos acá, que tienen más fibra, ¿no? Salvado de trigo, almendras, pan integral, rabanitos, habas, ciruelas. Aquí está la cantidad más o menos por 100 gramos, cuánto de fibra tiene, ¿no? Podemos aconsejarle primero, bueno, a mi parecer, o el cambio de una dieta, ¿no? Preguntarle qué ha almorzado ayer, anteayer, qué es lo que más frecuente ella almuerza, con qué alimentos prepara, para entonces yo sugerirle un cambio de dieta, un poco más de líquido y un poco más de fibra. Ya también el sulfato ferroso, tener en cuenta que también puede causar un estreñimiento. Entonces, bueno, lamentablemente sí hay pacientes que dan molestias de sulfato ferroso, como el estreñimiento también, y cambiarle quizás a uno que tenga un ablandador, ¿no? Sí, al respecto además quería agregar de que en nuestro querido Perú es bien difícil trabajar esta parte del estreñimiento, porque ya estamos hablando de costumbres, hábitos alimenticios o alimentarios de esta diversa y gran región que tenemos en el Perú. No es lo mismo hablar de una gestante de Huancayo, una gestante de la selva, o una gestante de la costa, donde la alimentación es diferente. Entonces vamos a un lugar y de repente su alimentación es arroz, yuca, papa, camote, y no, inclusive en el embarazo, y pasan bien el embarazo sin hiperemesis y siguen comiendo lo mismo porque les gusta y les agrada y no toleran y no les encanta para nada los vegetales que se les... Cambiarle una dieta es cambiar la idiosincrasia y eso es bien difícil, es una lucha diaria.
Uno le puede recomendar porque está en la teoría, como profesionales, hacemos todo, gastamos un poquito la saliva con ellos, pero al final ellos terminan comiendo lo que está a su alcance, por razones económicas, porque gastan extra. Hay una serie de factores ahí, por eso es que también se terminan teniendo fracasos en la parte, y por eso se termina en anemia, en defectos carenciales, con vitaminas y otros nutrientes, y con el estreñimiento obviamente, porque después ya pasa al final del trimestre, ya viene la compresión mecánica, ya no se puede hacer contra algo mecánico, no puedes usarlo y arreglarlo con un tipo de comida, ¿no? Con verduras y vegetales, ¿no? Ese es el problema también que tenemos ante una gestante, ¿no? Allí dice, doctor, ¿qué nos podría orientar con respecto a la ranitidina y efectos cáncer? Endovenoso, me pongo, ¿no? Ranitidina endovenosa en pacientes con cáncer. Ranitidina con pacientes con cáncer es un tema pues ya oncológico ya, ¿no? Yo creo que se ha ido un poco al extremo, pero aún así, bueno, ya sería irnos en trabajar orientado ni preparado, ¿no? Al menos la ranitidina en general sí puedo aportar esto. En lo que es paciente con cáncer yo no puedo aportar ahí nada porque ya eso es un área que no me corresponde. Sí, es una cosa de especialidad donde ya un oncólogo podría hablar, bueno, la ranitidina en este campo es útil así o no lo es. Pero yo sí puedo agregar algo más para lo que es el curso, que es lo que nos corresponde. La ranitidina, por ejemplo, sí es uno de los productos que tienen que tener más cuidado y por eso yo insisto en que debe usarse en Volutrol, porque es más lento y más lento. La ranitidina también tiene este problema, 50%, cerca del 50% en trabajo de pacientes de España, la ranitidina puesta en bolo ha habido paros cardíacos, de los cuales salieron muy pocos, la mayoría fallecieron. Y esa es una experiencia en trabajo, si esto es real, ¿no? Es un trabajo retrospectivo. Entonces se concluye de que si se va a dar en bolo debe darse por lo menos en unos 20 a 25 minutos. Imagínense ustedes, estarán ahí 20 a 25 minutos con el paciente, se le coagula ahí la sangre y no pasa el medicamento. O está pasándolo muy lento, muy lento. Entonces, lo mejor, por eso salió el Volutrol, y con el Volutrol se maneja mejor. Ya se pone ahí, se deja, se visualiza y va pasando. En 50, otros quieren en 80, otros en 100. Bueno, ya depende. Yo lo hago en 100, se diluye muy bien y pasa perfectamente. La pitahaya fruta es buena para el estreñimiento. Sí, sí, es cierto. La hemorroides. El tratamiento es principalmente sintomático. En la mayoría de las ocasiones se puede tratar aumentando el contenido de la fibra de la dieta, la ingesta de líquidos, con buenos hábitos de defecación. No se ha evaluado la seguridad de los antihemorroidales tópicos durante el embarazo, pero debido a las bajas dosis a las que se usan y a su limitada absorción sistemática, pueden ser utilizados. Sobre los hábitos de defecación aquí, bueno, sí son importantes, ¿eh? Porque se recomienda, por ejemplo, para la población general, para todos, incluyendo gestantes, lo recomiendan los gastroenterólogos. El tiempo de defecación debe ser importante, pero se debe tomar el tiempo suficiente, sobre todo en ayunas, ir al baño, educar al intestino para evitar ese seguimiento. Y tomarse el tiempo suficiente, porque a veces muchas personas, de repente ocurre con algunos de ustedes, no lo sé, van al baño, se sientan en la taza y a los 2 minutos menos, hasta ya, desesperados se levantan, no puedo, o sea, entonces van creando y maleducando al intestino y pasa 1 día, 2 días, 3 días y se acostumbró a no defecar. El otro caso es que tienen que tomarse el tiempo también suficiente, pero no tampoco exagerar, porque de repente también entran con el celular o el periódico y se ponen a leer 2, 3 periódicos ahí, ya eso es demasiado. O ponerse a hacer TikTok ahí en la taza tampoco es el extremo. Entonces, todo extremo es malo. Pero el tiempo en el baño que tiene que ser, también tiene que ser en el momento adecuado y todos los días, y eso es educar el intestino para evitar el estreñimiento. Entonces vamos a entrar a la anemia y otros estados carenciales. Y creo que todos nosotros los que estamos aquí, médicos y obstetras, trabajamos el tema de la anemia, ¿no? Lo que queremos evitar durante la gestación. Entre las principales condiciones que puede causar la anemia tenemos, dice, según ENDES, este es 2019, dice el 92.2% de las gestantes recibieron suplemento de hierro en el último nacimiento, de las cuales el 59.7 consumió suplemento por 90 días a más durante este periodo.
según INES Senam, muestran que del total de gestantes, el 85% recibió sulfato ferroso y solo el 28% presentó adherencia óptima. El corte precoz del cordón, que ya no lo usamos, nos demoramos de 2 a 3 minutos para poder, para que el niño pueda tener reserva hasta los 6 meses de edad, ¿no? También otras condiciones que pueden causar la anemia es la prematuridad y bajo peso al nacer, al no completar su desarrollo intrauterino, existen bajas reservas de hierro que se agotan de forma rápida y esta condición se encuentra altamente asociada a la anemia. La disminución del consumo de lactancia materna, a pesar del contenido de hierro 0.3 o 0.4 miligramos por litro, la leche materna suministra hierro suficiente para satisfacer lo que el bebé necesita. Y la deficiente ingesta de hierro en la dieta de gestantes. Yo les cuento que en el bajo PIR, así rapidito, ellas lo que apenas dan a luz, están en un caldo de gallina. Y todo el tiempo que va en la dieta, le llaman la dieta, el puerperio, le llaman la dieta, se la pasan tomando aguadito y sopa, ¿no? Eso ya de hace muchos años, entonces ahora insistimos mucho dentro del embarazo, en el momento del alta, y si es que la paciente, porque también tenemos problemas con el puerperio, de poder decirles que sigan con su sulfato ferroso y la dieta, ¿no? Que como hablamos siempre, no con la paciente, sino con la que cocina, ¿no? ¿Con quién vives? Con mamá, con la abuela, con la suegra. Entonces llamamos a la abuela, a la suegra, para poder decirle que quizás en la mañana, almuerzo, desayuno y almuerzo, le puedo indicar en una hojita de papel los alimentos que debe de consumir, y en la nochecita le puede dar su sopita o su aguadito para no quitarle tampoco las costumbres que ellas tienen, ¿no? Por eso es la deficiente ingesta de hierro en las gestantes. También tenemos deficiente ingesta de hierro en la dieta, desconocimiento de la madre sobre el problema de la anemia, hablar de la paciente en el momento del control del embarazo, que yo siempre le digo así, yo peleo con ustedes para que la hemoglobina no baje. ¿Por qué? Y le cuento por qué, ¿no? Porque el niño va a nacer, porque la escuelita, porque no va a aprender la tarea. Entonces, más o menos así les podemos decir, un poco sensibilizarlas, ¿no? Porque ahora también después que nacen los niños también se está dando los antiparasitarios y sus chispitas que les están dando, ¿no? La parasitosis también he encontrado, por ejemplo, en un estudio que ha hecho la Universidad Cayetano Heredia, ha encontrado dentro de un grupo de gestantes, ¿no? Que tenían encontrado un porcentaje regular de pacientes con el mintos, ¿no? El mintiasis. Y se ha tratado de eso dentro de las tasas que he visto que han sido las más altas después los oxiuros, ¿no? Entonces, los parásitos, ¿no? Estas enfermedades infecciosas pueden contribuir a la anemia por la alteración de la absorción o el aumento de la pérdida de nutrientes. Las infecciones por parásitos como los helmintos. Y antes de lo que he estado leyendo, porque sabía en forma general de lo que estaba leyendo estos estudios, decía ahí, ¿no? Dentro de las conclusiones y las recomendaciones es que dentro de la batería primera de laboratorio también podríamos sacar ese seriado para ver si esta pacientita, porque luchamos cada mes en que viene con 10, con 5, con 10, y nunca podemos sobrepasar este número, ¿no? Este lo bajé del INS, en SAN, ¿no? Dice la condición de la paciente, 28.2% de gestantes con anemia y el 20.7% de madres que dan de lactar, ¿no? Ahí incluye también a los niños. Y este cuadro me pareció muy interesante, primera vez que lo veo, y es una mujer en edad fértil, ¿no? El paso, ¿no? Las no embarazadas, las necesidades de hierro en miligramos por día, en nuestro lado izquierdo, y en la barra
inferior tenemos el no embarazo, el embarazo y el puerperio. Pero vemos que en el segundo y tercer trimestre tenemos la gran cantidad o la necesidad que tiene el feto más que la madre de estos miligramos de hierro al día. También lo encontré dentro de una resolución ministerial, ¿no? La 275, en la directiva en el contexto del COVID, ¿no? Que a partir de las 14 semanas se da, bueno, 2 tabletas de sulfato ferroso más ácido fólico. Ya sabemos que a partir de las 32 semanas tenemos que dar 2 tabletas hasta finalizar el embarazo y después de un mes del puerperio, y en las puérperas 2 tabletas. Ese es lo que encontré en INS. Y el sulfato ferroso que nosotros damos, ¿no? Se considera de elección por su eficacia y bajo costo, pero puede elegirse otros productos atendiendo al perfil de efectos adversos, porque hay pacientes, como les decía, no todas pueden recibir el sulfato ferroso, ¿no? Algunas les dan náuseas, otras les causa malestar de estómago y la otra el estreñimiento, ¿no? Dice, las distintas sales de hierro difieren en el contenido de hierro elemental, por ello las dosis recomendadas por la OMS se expresan en términos de hierro elemental, 100 miligramos por día. Por ahí también hay una pregunta de examen. El ácido fólico, antes de las 14 semanas de gestación, ¿no? La suplementación con ácido fólico antes del embarazo reduce la prevalencia de los efectos del tubo neural, ¿no? Anencefalia, espina bífida, pero muy poco en la población que llega a pedirnos que antes. ¿Por qué? Porque no se da la consejería que cuando pueda venir a su segundo embarazo pueda ya comenzar a tomar ácido fólico antes de que ella pueda embarazar, ¿no? Entonces siempre llega la paciente ya con un embarazo en porcentaje menor si llegan al primer trimestre, ¿no? Más llegan al segundo trimestre cuando ya se ha pasado las 12 semanas de gestación. Dice, esta suplementación, ¿no? Se debería de comenzar antes de la concepción y mantenerse durante 12 primeras semanas de embarazo. La dosis recomendada es 400 microgramos por día. Otra preguntita de examen. En cuanto al yodo, dice, la deficiencia de yodo durante el embarazo afecta la función tiroidea de la madre y del recién nacido, así como el desarrollo cerebral del mismo, y este déficit de este mineral puede provocar desde parto prematuro o bajo peso en el bebé hasta problemas de hiperactividad. No sé, doctora, ahí si quería usted hablar un poco del yodo. No, básicamente es eso, lo que tiene, hay trabajos que solamente mencionan básicamente las alteraciones a ese nivel que ha mencionado usted y que la suplementación inclusive se puede dar hasta alcanzar las dosis recomendadas, ¿no? Con la dieta es suficiente, ¿no? El resto ya entra dentro de lo que es la especialidad. Ya ellos también a muchos tienen que aquí evaluar que en la gestante una serie de factores, ya esto es tema de especialidad del endocrinólogo. Ya yo creo que más no podemos agregar para el curso. Cuando la carencia de yodo es grave, hay riesgo de cretinismo. La suplementación podría realizarse en mujeres que no alcancen las cantidades diarias de yodo recomendadas con la dieta. El cloasma gravídico. También lo incluí porque tenemos pacientitas con estas molestias y al final, bueno, al menos cuando me preguntan, a veces le respondo, ¿no? Que tiene que pasar el embarazo para que pueda disminuir un poco las manchas se caracteriza por la aparición de manchas difusas y coloración puede variar desde un amarillo oscuro, ¿no? Marrón o gris, siendo de superficie lisa y generalmente no causa molestias, salvo excepciones que podrían sentir picazón en el área. A una amiga dermatóloga le pregunté, ¿no? Para poder, digo, ¿qué más o menos le podrías dar? Tú me dijo, puedes darle la hidroquinona, que es el Melanox al 2%, pero lógicamente debes de enseñarle que tiene que hacer, que tiene que usar un fotoprotector de FP50, evitar estar en las horas punta del sol, usar gorro, sombrilla, pero como siempre manifestamos,
¿no? El tema es que lo compre. Y lo otro es que se compre un protector solar con FP50, si sabemos que solamente un porcentaje bajo podrán hacerlo, ¿no? Quizás sí la protección del sol, sí creo que le podríamos recomendar que pueda ella evitar las de 11 a 3 de la tarde, que si sale puede usar un sombrero o una sombrilla. Y aquí es donde la fiebre y el dolor, ¿no? Es un tema también amplio, ¿no? Es un tema muy amplio sobre la fiebre y el dolor. Y el analgésico y antipirético más usado tenemos el paracetamol. El ácido acetilsalicílico no se aconseja y dado que la información existente respecto al uso de antiinflamatorios no esteroideos, ibuprofeno, naproxeno, diclofenac, metanitol, que como dice el doctor Casaverde, se utiliza todavía en Perú, más no en países ya desarrollados, ¿no? No sé, doctor, si puede... Sí, bueno, solamente reforzarles en relación al ácido acetilsalicílico, ¿no? Porque debería evitarse, ¿no? No se aconseja en general el uso en el embarazo. Eso es un concepto ya muy generalizado. Tiende y hay efecto el ácido acetilsalicílico, la aspirina, a disminuir un poco las contracciones uterinas y por lo tanto puede prolongar el parto. Eso hay que tenerlo presente. Y hay que obtener ese dato en la anamnesis de la paciente. Si está tomando o no, por alguna razón, ácido acetilsalicílico. Hay pacientes con cardiopatía y también le están indicando aspirina. Entonces hay que todo eso... Pero creo que las dosis podrían ser un poco más bajas para siempre, el manejo de preeclampsia y mortalidad. ¿No? Sí, y justamente como tiene un uso a nivel de preeclampsia con la idea de que sea como profiláctico, preventivo o mejorar el estado de preeclampsia, pero siempre a dosis bajas. Y en cuanto al tramadol, morfina, fentanilo. Ya, por ejemplo, el tramadol es considerado un analgésico opiáceo. Opiáceo, entonces estamos hablando ya de un opioide. Entonces, es un narcoléptico y es por eso que tiene muchos efectos potenciales tóxicos y teratogénicos y no, yo considero que no debería emplearse ni siquiera como estaban mencionando para la maduración del cuello, creo que lo estaban empleando en algunos lugares. ¿Cuál? Me parece el tramadol sí, que mencionaron. Ya, entonces para mí, yo no sé, yo como anestesiólogo, no, hay que tener mucho cuidado con el tramadol y además de sus efectos que ocasiona, pues son náuseas, vómitos y mareos y que algunas personas no lo toleran y terminan en cama porque son terribles estos efectos del tramadol. En cuanto al fentanilo, bueno, tampoco, el fentanilo también es un derivado de opioide, de morfina y también es un analgésico y un preanestésico, se usa para inducir la anestesia, ¿no? Yo creo que son fármacos ya mayores que yo creo que no deberían evitar usarse en obstetricia. Dice Rosalind, prueba de si debe ser como batería de análisis para la gestante para ver la presencia no de parásitos para el paciente. Estoy de acuerdo contigo. Elina dice, se debería pugnar por implementar consultorio preconcepcional en nuestros establecimientos de salud. Es así, en nuestros hospitales. Así, eso. Y está dentro de algunas metas que tenemos dentro del ministerio, ¿no? Un número de pacientes que vienen para, con todos los análisis, preparar su ácido fólico, pero no lo trabajamos, ni las pacientes lo saben tampoco, ¿no? A veces hay pacientes sí que pueden una o dos, creo que en el mes, más no trabajamos ese tema, ¿no? Muy bien. Y acá viene la bacteriuria sintomática, infección urinaria, que es un tema muy amplio, pero de las estadísticas, una de las morbilidades más frecuentes, creo, coincidimos casi todas, en que la infección urinaria está presente siempre. En salud se está trabajando la atención preconcepcional. Ah, qué bueno, qué bueno. En cuanto a la bacteriuria sintomática e infección urinaria, dice que son las más comunes, presentes en el 4 o 7% de las embarazadas, pues la disminución del tono de los uréteres facilita esta morbilidad.
El 30% desarrolla pielonefritis, la cual se ha asociado con amenazas de aborto y bajo peso al nacer. Así es. Y amenazas de parto prematuro también tenemos que tener en cuenta. El tratamiento de la bacteriuria asintomática y también de la sintomática debe basarse en el antibiograma. Por eso es que creo que también, al igual que el ESES, que los exámenes de ESES, creo que también se debería pedir un urocultivo y antibiograma en el primer encuentro que tengamos con nuestra gestante, ¿no? Para saber, para no esperar que ella ya venga con una infección urinaria, ¿no? Dice, el tratamiento se le recomienda pautas de 5 a 7 días y las pautas cortas no están bien establecidas en mujeres embarazadas. Hay que tener en cuenta también el primer nivel, hay que tener presente que es frecuente el ascenso bacteriano a través de la uretra de patógenos infecciosos o habituales de la región genital o perianal. Y eso es también hay que tener en cuenta. Les decía yo que cuando vienen las gestantes, algunas, porque así, algunos obstetras, yo soy encargada de la ITS y VIH en mi establecimiento, ¿no? Entonces siempre estoy mandándole mensajito, por favor, revisen a sus pacientes con flujo vaginal, porque siempre, o a veces vienen a una emergencia en la noche, 3, 4 de la mañana, y no es es un dolor en hipogastrio y le revisamos flujo vaginal. Imagínense, 3, 4 de la mañana que durante el embarazo no se ha tratado o es concomitante, ¿no? Hito y flujo vaginal. En cuanto a los procesos alérgicos, los antihistamínicos clásicos, clorfenamina y más modernos, cetiricina y loratadina, también categoría B, no se consideran teratógenos, aunque se recomienda tratamiento de corta duración. La clorfenamina está durante el embarazo de la lactancia está permitido y pertenece al grupo B de la categoría de la EPA. No sé, doctor, ¿alguna opinión? Sí, estamos de acuerdo. En los procesos alérgicos en la gestación se acepta que uno de los más usados y de bajo costo es la clorfenamina, con la que cuenta el Seguro Integral de Salud, y muy bien entre cualquier proceso de tupidez nasal, congestión, rinorrea, secreción blanquecina, transparente, y que a veces se vuelve molestosa, se puede emplear tranquilamente la clorfenamina, ¿no? A dosis puede ser de cada 12 horas, si no es muy frecuente, pero si es demasiado, puede usarse hasta cada 8 horas, por un tiempo de 5 hasta una semana. Tranquilamente la clorfenamina. Y dentro de los más modernos, también están permitidos la cetiricina y la loratadina. Okay. Las infecciones de transmisión sexual, nosotros trabajamos en el Ministerio de Salud, acá en Perú, los síndromes, los manejos sindrómicos, ¿no? Y preguntaban también, había una pregunta también sobre el metronidazol, ¿no? Y se es usado con frecuencia sin efectos tóxicos sobre el feto, el imidazol, un derivado imidazólico con actividad antiprotozoica y anaeróbica, atraviesa la barrera placentaria y no debe ser administrado a pacientes en el primer trimestre. El esquema de clindamicina y metronidazol por vía oral durante 7 días se recomienda al gestante y no tiene efectos nocivos en el feto, pero tener en cuenta que mejor pasado el primer trimestre para poder usar estos productos, ¿no? Podemos darle otra clase de consejería sobre lavadito, ropa interior, ahora que les gusta usar mucho la ropa interior ya no de algodón, y siempre están con blue jean, pantaloneta, o no hay hábitos de higiene, o la higiene o el limpiado de las heces de adelante para atrás, atrás para adelante. Todas esas cositas son importantes en el momento de poder darle una consejería. La vaginosis bacteriana, por eso les decía yo, hay que, en estos casos, ¿no? Aunque nos da un poco de trabajo en el primer control prenatal, revisarlas, ¿no? Con el permiso necesario, revisarlas, qué es lo que nos está trayendo la paciente para evitar complicaciones, ¿no? Esto se vincula a RPM, coriomionitis, por lo que se considera importante el tratamiento cuando es correctamente diagnosticado. El esquema de clindamicina y metronidazol por vía oral durante 7 días, que se recomienda a la gestante porque no tiene efectos nocivos en el feto, o mejor, ¿no? Dejo pasar el primer trimestre para poder indicarle algún medicamento.
La candidiasis vaginal ocurre con frecuencia durante el embarazo. Eso es lo que encontramos siempre, ¿no? Se recomienda el tratamiento con imidazoles tópicos durante 7 días. Clotrimazol y miconazol tienen mayor experiencia de uso. Yo les digo sinceramente que yo no creo mucho en el clotrimazol en una tabletita. Quizás sí les recomiendo, disminuye un poco la molestia del prurito, pero no lo uso. Por ejemplo, yo, ¿no? Yo no sé ustedes. Así es, Rosalí, ¿no? Esta es Cándida, acá en la parte norte Piura por el calor, ¿no? Y porque ya se han acostumbrado, ustedes notan, ahí es cuando ustedes les preguntan, ¿molestias? Ellos dicen no. ¿Flujo? No. O sea, ya se acostumbran a esta secreción que todos los días sale. En cuanto a los antiparasitarios, ¿no? Se puede tratar con mebendazol, ya que tiene una escasa absorción sistémica. Hacer una patología poco importante, se puede retrasar el tratamiento, es mejor hacerlo después del parto. No sé, doctor, si en cuanto a antiparasitarios. Ya, sí, claro, cómo no, los antiparasitarios. Generalmente una de las principales enfermedades por parásitos son los oxyurus o enterobiasis, también se le llama, porque el causante es el Enterobius vermicularis. Al respecto, el tratamiento para la oxuriasis o enterobiasis están el mebendazol y el albendazol, ¿no? Son los dos productos antiparasitarios que son de elección para este tipo de parasitosis. Y al respecto, bueno, se menciona que debe evitarse, y esto sí también es un consenso, evitarse durante el primer trimestre este tipo de productos. Mebendazol y albendazol. Quedando como alternativas el praziquantel o pamato-epirantel, pero también aún así es un poco, también todavía hay muy controversia al respecto. Ese es para empezar, que se debe evitar al máximo bendazol y albendazol. Pero hay trabajos como, por ejemplo, hay un estudio en Israel en el año 2003, donde trabajaron con 192 gestantes, mujeres gestantes, y estuvieron expuestas al mebendazol. Y se obtuvo que el 71% de ellas, ¿no? Estuvieron expuestas al producto y durante el primer trimestre. Sin embargo, no se observó ningún efecto teratogénico. Conclusión de un trabajo, por ejemplo, a pesar de que hay un consenso de que en el primer trimestre mejor se evite, por el tema de la organogénesis. Sin embargo, hay estudios que están orientando y que no encuentran asociación en realidad a teratogenicidad con el mebendazol, ¿no? Bueno, eso ya queda también a criterio, ¿no? Pero son conceptos que debemos tener presente, ¿no? Eso es con respecto a la parasitosis. Y bueno, el examen de parásito podría considerarse una alternativa, quizás, a considerar, pero hay que ver también la facilidad con que la puedan hacer. Muchas personas son reacias a veces a hacer un examen de parásitos, ¿no? El trabajo de llevar una muestra a veces. Pero sí debe serlo, ¿no? En cuanto a la epilepsia, en toda mujer gestante con epilepsia que desea un embarazo, esta debe ser programado cuando las crisis epilépticas se encuentren controladas, para que así la morbimortalidad materno-fetal y el riesgo de sufrir complicaciones relacionadas con las crisis epilépticas en embarazo y parto se vean reducidos en un 50 a 70%. Yo les cuento que en mi anterior guardia, ¿no? Hace 5 días, tenía una mujer con 90-60, iba evolucionando bien, 4 a 5 centímetros, y de un momento a otro, el esposo estaba paseando con ella felizmente, ¿no? Le enseñé yo que la de atrás, que la pelota, todo, y comenzó a convulsionar. Entonces, fui corriendo y la encontré, sí, pues convulsionando, la levantamos a la cama. Lo primero que hice, tomarle la presión, porque qué raro, yo tenía una presión de ingreso y todo eso, y estaba 120/70. Entonces, lógicamente nos asustó mucho y la tratamos como una eclampsia. Llegamos al hospital con ella, seguía en 120/80, entonces el médico también dijo, ¿no? O sea, me enseñó y me dijo, mira,
Y digo, sí, doctor. Pero entonces ella en su carnet no decía nada, el esposo tampoco dijo que haya tenido alguna oportunidad y que ella haya convulsionado con él, pero a la madre, cuando estábamos afuera esperando que me den la referencia, la hoja de vuelta, le comencé a preguntar a la mamá. Pues la mamá dijo que de niña ella había visto sangre y se cayó. Y en el colegio había tenido, le contó que ella estaba sentadita y comenzó a escuchar a lo lejos una voz que el profesor lo escuchaba a lo lejos y se cayó. Pero como ella estaba trabajando, demoró en llegar y ya la tenían en la posta de eso. O sea, parece que ella ya había tenido algún episodio, ¿no? De una crisis epiléptica, suponemos nosotros, porque hasta en el hospital, ¿no? Al final le hicieron cesárea, salió de alta a los 2 días, le llamamos al familiar, estaba bien, estaba estable, ¿no? Pero al menos yo me quedé con la duda si esta paciente, bueno, la presión alta no la tenía, pero sí, y la otra parte es que convulsionó, la regresamos a la camilla y ya le puse la clave azul, el sulfato de magnesio, le pasamos el cloruro a 30 gotas, todo eso. En el momento que ya estábamos para llevarla, volvió a convulsionar a pesar de los 400 centímetros de shock. Volvió a convulsionar. Eso nos asustó peor. Los labios, yo les cuento lo que pasó, ¿no? Los labios se pusieron negros, ¿no? Y estaba con oxígeno. Entonces nos asustó realmente bastante de verla, ¿no? Palidez y primera vez en mi vida. Y los labios negros, oscuros, ¿no? Y pensamos que la paciente había fallecido. Pero felizmente salió del cuadro y todo eso. Ahora, con esa presión, ¿no? O sea, me voy a quedar en la duda de qué pasó con esa pacientita, ¿no? Me voy a quedar con la duda. ¿Fue un cuadro, una crisis epiléptica o con esa presión de 90-60, 120-70, ha podido ser un cuadro de eclampsia, ¿no? Que me llama la atención. Hoy hemos tenido también en puerperio inmediato una paciente con 1 hora, 120-90, ha convulsionado. Entonces, miren, no está pegándose a la letra de 160, 110, ni presiones más altas, y han convulsionado con esa PA de 120-90. Pero sí había dicho 10 minutos antes que le estaba doliendo la cabeza. Entonces, nos quedó ahora de jalón de orejas que es verdad el tema de cada 15 minutos las funciones vitales a estas pacientitas de puerperio inmediato. Porque no, miren lo que pasó. Ingresó con 90-60 y todo el embarazo se lo pasó con 90-60 esta pacientita de hoy día. A 120-90, imagínense, cefalea y convulsión. Entonces, bueno, creo que las emergencias y la presentación de estos casos están un poquito más severas y, bueno, hay que jalón de orejas para estar detrás de ellas, ¿no? En el puerperio inmediato, a pesar pero nos fiamos de la basal del embarazo. Muy bien. Los antiepilépticos clásicos, tales como carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, son capaces de controlar el 70 al 80% de casos de epilepsia cuando se emplean en monoterapia. No sé, doctor, si puedo opinar algo sobre los medicamentos o qué podemos... Sí, bueno, mencionar al respecto de los que son los anticonvulsivantes. La epilepsia es una patología que es muy frecuente y en el caso de la gestante se vuelve muy especial. Entonces la pregunta que nace es, paciente con epilepsia, ¿le debo seguir el tratamiento? Bueno, obviamente esto le corresponde a la neurología, ¿no? Pero debo mencionarles lo siguiente. En general, debería continuarse con su tratamiento. Digamos, es algo en consenso de que debería la paciente gestante epiléptica continuar con su tratamiento. Bajo estos preceptos, un solo fármaco y a la dosis mínima efectiva. Bajo ese principio. En el caso de, por ejemplo, la carbamazepina,
En cuanto a riesgo ya para el embarazo, se menciona, por ejemplo, esto es en un estudio publicado en la revista British Medical en el año 2010, menciona que siempre el riesgo de la carbamazepina es en el primer trimestre, y comprobado, en el primer trimestre se aumenta el riesgo de que se obtenga un producto, un recién nacido con espina bífida. Esa es una carbamazepina. Esto lo tiene que manejar, lógicamente, el especialista, ¿no?, a la hora de elegir el fármaco. Y en cuanto a lo que es la fenitoína, como anticonvulsivante, también tiene sus cositas, que son un par de datos. Hay un 5 a 10% de la fenitoína que puede provocar defectos congénitos en el primer trimestre y retardo del crecimiento intrauterino. Y en relación al fenobarbital, se le asocia labio hendido, ¿no? Eso es lo que puedo agregar en cuanto a los otros fármacos. En cuanto al asma bronquial, el manejo de la paciente con asma es generalmente igual que en la no gestante. Se prefiere el uso de la medicación inhalatoria que la vía oral o parenteral, ajustándose a la severidad y características del cuadro clínico. Los efectos del asma en la salud fetal es trastornos en la oxigenación materno-fetal, la hipoxemia en un asma mal controlada, una hipoxia fetal en una crisis asmática, retraso de crecimiento intrauterino, bajo peso al nacer, prematuridad, aumento de la mortalidad perinatal. No sé, doctor, ¿qué puedo opinar sobre? Bueno, aquí básicamente lo que se ha ido repitiendo, creo, el día de ayer, eso se mencionó. En cuanto a los más seguros, en la parte inhalatoria, en cuanto a corticoides inhalatorios, la budesonida. Y en cuanto a inhalatorios anticolinérgicos, el bromuro de hipatropio. Son los que se pueden emplear. El salbutamol queda a criterio médico. Hay que evaluar si es un paciente que usa demasiado tiempo. Hay esas famosas crisis asmáticas o hipoxemias o estados de asma muy mal controlados. Sin olvidar los casos de asma fatal. También en la literatura se menciona el asma fatal. Es aquella asma que el paciente llega con ajustes y simplemente fallece cayendo al suelo delante de nosotros. Esa es la famosa asma fatal. Tomó una cosa media helada y simplemente está de registrado eso. En cuanto a la urticaria y la rinitis alérgica, ya hablamos de la loratadina y la cetirizina, que son los antihistamínicos de elección al embarazo. Se puede usar corticoides tópicos a dosis bajas. En la urticaria, en reacciones alérgicas graves, se puede utilizar un corticoide por vía sistémica. No sé qué, en casos de una urticaria. Corticoides. Sí, a veces llegan pacientes que tienen una urticaria, o sea, se van a acostar y de repente comienzan a enroncharse o a tener una picazón generalizada. Están llegando con una urticaria y es una gestante. Bueno, ahí podemos usar, pues, un corticoide endovenoso, ¿no? Y en otros casos intramuscular, ¿no? Y usamos un corticoide endovenoso, se puede usar, una clorfenamina también, que es un antihistamínico con el corticoide, juntos en una dosis, ¿no? Hasta que al día siguiente se resuelve la emergencia y al día siguiente va al consultorio para que le haga un tratamiento y le pide su hemograma y, bueno, se resuelve el momento y sí se puede aplicar. En los corticoides tópicos está la mometasona, que se puede usar, sí, en las fosas nasales. Y eso es lo que podemos más agregar, ¿no? Otra cosa más no, solamente eso. En cuanto a la diabetes gestacional, la edad materna se presenta más o menos en edad materna a los 35 años, haber tenido ya una diabetes gestacional anterior, tener el azúcar ligeramente elevado sin llegar a criterios de diabetes. ¿Existe, doctor, la prediabetes? La prediabetes sí, hay primero los rangos de glucosa normales ya se ajustaron últimamente, de acuerdo a los últimos congresos. Después de muchos estudios multicéntricos se ha quedado, y ya se tiene hace unos años, que es de 60 a 100 miligramos por decilitro, ¿no? O también son de 80 a 100. El rango máximo normal es 100. Antes era 120, eso ya no. Entonces, el paciente que sobrepasa los 100, 120, tiene 140, está en el rango y cae en el rango de la prediabetes, si es que es por primera vez que obtiene esa glucosa, primera vez en su vida. Y ya está teniendo sintomatología de que tengo un poco de sed, doctor, estoy tomando más de lo normal, y orino con un poquito de frecuencia, está en una zona
donde está camino a ser un paciente diabético y que se puede controlar y los factores genéticos no son muy fuertes y él cuida su dieta, esa prediabetes puede volver a normoglicémico, puede ser un paciente normoglicémico. Pero sí existe el término prediabetes, sí, prediabetes en el paciente no gestante y gestante. Antecedentes familiares, diabetes tipo 2 en para su hermano, tener sobrepeso, obesidad con índice de masa de 30 kilos por metro cuadrado o superior. La diabetes gestacional dificulta el control de los niveles de glucosa en sangre. Por ejemplo, las enzimas placentarias que destruyen la insulina. En una gestante sana compensa segregando mayor cantidad de insulina. La diabetes no tratada durante el embarazo pone en riesgo a la madre y al feto. Y las gestantes diabéticas tienen mayor riesgo de abortos en el parto. Existe macrosomía, mayor frecuencia de infecciones urinarias y mayor riesgo de sufrir preeclampsia y cetoacidosis. Bueno, la consejería que debemos de darnos es una alimentación saludable, retirar los alimentos y las bebidas ricas en hidratos de carbono, en hidrato de carbono, absorción rápida. El plan de alimentación tiene que ser aproximadamente de 2.000 a 2.500 kilocalorías. La mitad de las calorías tienen que ser formas de hidrato de carbono y el otro 20% en proteínas y el resto en grasa. El ejercicio físico regular y la monitorización de los niveles de azúcar. Y la enfermedad hipertensiva del embarazo, ¿no? Según la guía clínica, de la práctica clínica, más o menos, bueno, creo que esto ya al menos nosotros ya lo tenemos bien grabado. Por todos estos pacientitos, al menos en estos meses, se está presentando estos pacientes con preeclampsia, ¿no? El ácido sulfasalicílico, que por ejemplo mi ginecólogo no le cree mucho. Cuando yo le digo, doctora, ha salido una cruz, 2 cruces, ¿cómo se llama? Con el ácido sulfasalicílico, no le cree. No, dice, voy a sacarle una de 24 horas. ¿No? Dice, Ivonne dice, mi establecimiento de la endocrinóloga nos recomienda que en caso de gestantes que se considere glucosa con mayor de 85 como factor de riesgo para diabetes y sea evaluada por endocrinología. Gestante con diabetes con hito recurrente, ¿qué medicamento puede ser utilizado cuando hace resistencia a los medicamentos como nitrofurantoína o ciprofloxacina? ¿Qué medicamentos? Se pregunta, dice, si es una diabetes con hito recurrente, ¿qué le podríamos dar aparte si hace resistencia a nitrofurantoína y ciprofloxacina? Ya, muy bien. Entonces, en ese caso nos queda usar una cefalosporina de tercera generación, que sería la ceftriaxona, ¿sí? O la cefixima también, que es una cefalosporina de tercera generación, que también tienen experiencia en Bolivia, me parece, con cefixima. Nosotros más con ceftriaxona. La dejamos por eso a la ceftriaxona, no hay que usarla en forma indiscriminada como primera elección, porque si no nos quedamos sin ninguna arma para combatir la infección urinaria. Entonces empezamos siempre, está muy bien, una nitrofurantoína está muy bien, una cefalexina puede ser si es una persona que recién viene con infección, y vemos resistencia, entonces ya vamos pasando a la tercera generación de las cefalosporinas, que sería una buena opción y más segura. Muy bien. Voy a obviar ya la teoría un poco, ya la tenemos. Y vamos a pasar a los antihipertensivos. Debe ser utilizado solo si la presión sistólica es mayor o igual a 160 milímetros de mercurio o si la presión diastólica es mayor o igual a 110 milímetros de mercurio. La metildopa, he puesto aquí, en dosis de 500 a 1000 miligramos por vía oral cada 12 horas para mantener la presión arterial sistólica entre 120 y 150 milímetros de mercurio, vigilando de no producir hipotensión arterial. ¿No sé, algo sobre la metildopa? ¿Algún comentario? La metildopa, bueno, es que mencionarle que es un agonista alfa-adrenérgico y que es la elección para preeclampsia y eclampsia, y que actúa a nivel central y que como mecanismo de acción disminuye el flujo sanguíneo simpático al corazón, a los riñones y a los vasos sanguíneos. Lo mismo junto a la betalol es también el hormona de primera elección. Y tiene también la eficacia de que atraviesa, también acá dice, bueno, esto está, está basado en la evidencia, estos datos,
Y como dosis máxima del alfa-metildopa, uno menciona que debe ser en base a la dosis por kilo, 60 miligramos por kilo, o un máximo de 3 gramos por día. No debe pasarse de esa dosis. En cuanto al nifedipino, a dosis de 10 miligramos vía oral, si la presión es mayor o igual a 160, 110. Entonces, está bien, ¿no? 160, 110, sí, correcto, está bien. Muy importante esa fase de la preeclampsia que también mencionó usted. Ahí muchos se duermen o se dejan pasar. La preeclampsia, los pacientes pueden estar muy bien y nos confiamos y está con presión de 120-80, 120-90. Y decimos, no, es una preeclampsia, está tranquila, y en el momento menos pensado se convirtió en una eclampsia. Entonces, el mecanismo de acción es mecanismo central, actúa como un falso neurotransmisor a la norepinefrina. Efectos secundarios tenemos la hipotensión postural, la sedación, depresión, bradicardia, dolor de cabeza, anemia, y contraindicaciones cuando hay depresión, enfermedad hepática, feocromocitomas, y evitar en la lactancia. Pero eso también le iba a preguntar sobre la lactancia, porque más bien sobre la lactancia, en una pacientita que hemos tenido, por ejemplo, en el turno anterior, tuvo durante el trabajo de parto y el expulsivo, la presión muy bien, 110-60, 120-80. Después, en el puerperio inmediato, después más o menos ha hecho 160-100, 120-90, ¿no? Ahí le hemos dado captopril, 2 tabletas sublingual, y luego, ¿Una paciente gestante normal o preclántica? No, normal, normal. Sí. Pero más bien en el puerperio inmediato hizo 120-90, 160-100. El médico le dio captopril sublingual. Eso es lo que le indicó, ¿no? Por eso le fue yendo bien. Considera el incremento de la presión arterial media en comparación con su ASA. Sí, está bien lo que dice Simón. También hay que tener en cuenta eso. El nifedipino como mecanismo de acción antagonista de los canales de calcio, bloquea la entrada de iones de calcio a través de los canales de tipo L. Los efectos secundarios, dolor de cabeza, enrojecimiento, mareos, taquicardia, rash, alteraciones visuales, y está contraindicada en estenosis aórtica, enfermedad hepática. Y el sulfato de magnesio, usado en la eclampsia, es un antagonista del calcio en los canales de calcio y sitios intracelulares, reduciendo el vasoespasmo sistémico y cerebral. ¿Qué efectos secundarios tiene? Rango terapéutico de 2 a 4 milimol por litro, somnolencia, enrojecimiento, el calor. Ustedes, ¿no? Siempre la pacientita nos dice eso, ¿no? Que siente mucho calor. Evitar usar junto con el nifedipina en caso de paro cardiorrespiratorio, detener la infusión, comenzar resucitación cardiopulmonar. Y el antídoto, nuestro gluconato de calcio al 10%. En cuanto a las vacunas, hay que tener en cuenta las recomendadas, que son tipo de vacunas inactivas, como la gripe, la DTPA, ¿no? Okay. Que se pone más o menos entre las 27 y las 36 semanas. Okay. La hepatitis A, que también es un tipo de vacuna inactivada. La hepatitis B, también es un tipo de vacuna inactivada. La difteria tétanos, un neumococo conjugado y polisacárida. Y las vacunas también meningococo conjugada polisacárida, poliomielitis, fiebre amarilla, rabia y la fiebre tifoidea. Las contraindicadas tenemos la triple vírica, el virus vivo, la varicela, el herpes zóster y la BCG, que tiene bacilos vivos. En cuanto al insomnio y la ansiedad, la evidencia existente no es suficiente para determinar si las ventajas potenciales de las benzodiazepinas para superan los posibles riesgos para el feto. Y se debe usarse a dosis baja, durante el menor tiempo posible y en monoterapia. Si se necesitan dosis altas, se debería dividir la dosis entre 2 o 3 tomas al día y evitar en el primer trimestre del embarazo. En etapas avanzadas del embarazo, las benzodiazepinas pueden provocar efectos adversos en el neonato, hipotonía neonatal, síndrome de retirada
y sedación e hipotermia. No sé, doctor, qué podemos... En relación a las vacunas. En relación al insomnio y la ansiedad. Ajá. Hablaban de los benzodiazepinas. Sí, sí, claro. Ese es el tema de los psicofármacos. Si me Sí. pueden dar un par de minutos nomás para presentar mi lámina. Ahí. ¿O ya terminó? Okay. Sí, ahí terminó. Por favor, ya he terminado. Solo un par de minutos. Creo que ahí terminamos con los psicofármacos y que son ya los que... Te voy a dejar de compartir pantalla para que puedan ingresar. Voy a dejar de compartir pantalla para poder ingresar. A ver, vamos a ver. Aquí. Pues ya no existe. A ver. A ver, un ratito, porque me cambié de computadora, un ratito para pasar. Ahí. A ver, un cinquito, por favor. Al final hemos hecho. Al final de la oxitocina hay un que no habías hecho. Al final. Todo. Ahí está. Micrófono, sí, ¿no? Sí. Bien, vamos a en un par de minutos a hacer ya la última parte, porque con esto yo creo que ya terminamos. Es en relación a los famosos psicofármacos en gestación, ¿no? Este cuadrito me interesa que no lo olviden para que ustedes tengan una visión panorámica, ¿no? De los fármacos que tenemos, y estos grupos son muy importantes. Entonces yo puedo decir, ¿dónde está el diazepam? ¿Dónde encuentro a la fluoxetina? ¿No? Las sales de litio. Y entonces, ¿dónde encuentro? Entonces, el midazolam, ¿dónde está? Entonces, eso es muy importante. Por eso es que quería que estos se agrupan en esos 4 grupos. Recuerden que las enfermedades en la parte psiquiátrica tenemos la ansiedad, por eso tenemos los ansiolíticos, tenemos la psicosis, por eso tenemos los antipsicóticos. Dentro de la psicosis, la más frecuente, la más común, es la esquizofrenia. Y tenemos el grupo de los antidepresivos, depresión menor, depresión mayor. La mayor ya hay ideas suicidas, etc. Y los estabilizadores del ánimo. En el grupo de los estabilizadores de ánimo están cuando a veces decimos, esa persona me parece bipolar. Se ríe un rato, más tarde está que llora, está triste. Espero que no sean ustedes, pero así es como hay personas que, por eso dicen que de repente los hospitales psiquiátricos, los locos están afuera y no adentro. Entonces, estos grupos de estabilizadores del ánimo se encuentran aquí justo los que van a tener que tratar los trastornos bipolares. Ese es en general. Entonces dejo la lámina ahí porque solamente voy a mencionar, por ejemplo, quiénes se encuentran dentro de los ansiolíticos. Y esto quiero que lo tomen en cuenta, si lo pueden, lo registran. Lo más importante, lo más grave. Los ansiolíticos se dividen en 3 grupos. Uno son los benzodiazepínicos. Ya cuando digo benzodiazepinas, el representante más importante de las benzodiazepinas se encuentra el diazepam, ¿cierto? Yo digo diazepam, es un benzodiazepínico. Está dentro de los ansiolíticos. Pero antes de eso, las benzodiazepinas tiene 2 grupos. Benzodiazepinas ansiolíticas y benzodiazepinas hipnóticas. Las benzodiazepinas ansiolíticas, ahí se encuentra el famoso y conocido alprazolam, muy usado, muy empleado, muchos familiares deben estar usando eso, ¿no? Para calmar la ansiedad, son los nerviosos, dice estoy estresado, quiero dormir un poquito, ya. Pero aún así no ayuda mucho a dormir, sino solamente es un ansiolítico. Está el alprazolam, esos son las benzodiazepinas ansiolíticas. Alprazolam, el clordiazepóxido, el clonazepam también conocido, está acá como una benzodiazepina ansiolítica, el diazepam, el lorazepam y el flumazenilo. Dentro de las benzodiazepinas hipnóticas
Aquí encontramos este producto que hablaba la obstetra, Milagros Cialera, hablaba sobre el midazolam, ¿cierto? El midazolam viene a ser una benzodiazepina hipnótica. Se usa para tener al paciente un ratito, le crea un trastorno de la conciencia, se medio duerme y le realizan su endoscopía. También se encuentra el flurazepam, triazepam y el lorametazolam. Dentro de las benzodiazepinas está el grupo también de los agonistas de los receptores de la 5-hidroxitriptamina, así se llaman estos, ¿ya? Entonces, aquí tenemos a la soplicona y solpidem. Estos sí también ayudan a dormir, ¿no? Estos sí ayudan a dormir un poco. Y finalmente, dentro de los ansiolíticos se encuentran los barbitúricos. Ahí los colocan, ¿por qué? Porque también los barbitúricos, aparte de ser anticonvulsivos, también tienen una propiedad ansiolítica. Por eso también lo ubican acá. ¿Qué barbitúricos están acá? El conocido fenobarbital, que es un anticonvulsivante, y el tiopental. El tiopental o tiopentotal se usa mucho para inducir la anestesia general ante una, para inducir la anestesia general en un paciente que va a entrar a cirugía. Dentro de los psicofármacos tenemos también a los antidepresivos. Los antidepresivos tenemos, por ejemplo, a los sedativos. Los sedativos son la amitriptilina, la paroxetina, la mirtazapina. Ellos nos ayudan a la ansiedad y al insomnio. Los antidepresivos intermedios están la imipramina y la sertralina, que es muy usada la sertralina. Y entre los antidepresivos activos le dicen porque lo usan con los pacientes que están solamente sentados, apagados, no tienen ningún tipo de ganas de hacer nada. Para ellos usan estos antidepresivos activos, como la fluoxetina y la venlafaxina. Por ejemplo, en los antidepresivos, quiero agregarles acá que, por ejemplo, los antidepresivos se dice que sí se pueden usar durante el embarazo. En general, siempre hay un riesgo de anomalías congénitas, pero acá tiene que usarse el riesgo-beneficio. Entonces tiene que haber ese riesgo de anomalías congénitas si es que se usa antidepresivos por mucho tiempo. Tenemos, por ejemplo, esos en los antidepresivos. Los antipsicóticos les decía que la enfermedad más común aquí, la esquizofrenia, son los que ven alucinaciones, escuchan voces. Ese es el esquizofrénico. Y la psicosis, bueno, es un trastorno de la dopamina, ¿no? Se incrementan sus niveles. Entonces los antipsicóticos hacen bloquear los receptores de la dopamina. ¿Quiénes están aquí como antipsicóticos? Tenemos como sedativos, antipsicóticos sedativos, la prometacina, tenemos a los incisivos como son el haloperidol. Y dentro de los estabilizadores del ánimo, para los trastornos bipolares, está como el representante más importante las famosas sales de litio. Algún punto importante sobre los ansiolíticos y gestación, que debe evitarse los ansiolíticos sobre todo entre la 3ª y 8ª semana del embarazo. Ese es un dato importante para los ansiolíticos. Evitarlos entre la 3ª y 8ª semana. ¿Qué efectos y riesgos ocasionan, sobre todo en el último trimestre? Pueden ocasionar temporalmente irritabilidad, dificultad para respirar en el recién nacido hasta aproximadamente un mes de nacido. Esto es en cuanto a los psicofármacos, de forma breve, muy rápida, y yo creo que con esto podemos terminar y culminar en lo que es mi parte, y creo que también creo que el tiempo lo hemos sobrepasado largamente, y yo creo que aún así le doy el pase a la obstetra para que pueda de repente concluir el curso. No solamente Disculpe, obstetra, no se lo escucha.
Obstetra, disculpe, su micrófono está apagado. Bien, bien, Brian. Disculpen. Entonces, las recomendaciones generales sobre el uso de medicamentos en el embarazo, reevaluar los fármacos consumidos con anterioridad en caso de confirmación de embarazo, considerar a toda mujer fértil como potencialmente embarazada en el momento de prescribir un fármaco, prescribir únicamente los fármacos estrictamente necesarios y evitar la prescripción de fármacos durante el primer trimestre de gestación siempre que sea posible. Utilizar fármacos con experiencia constatada de seguridad y en caso de no ser posible, utilizar la alternativa farmacológica de menor riesgo. Utilizar la menor dosis eficaz y durante el menor tiempo posible. Evitar siempre que sea posible la polimedicación. Informar sobre los peligros de la automedicación y vigilar la posible aparición de complicaciones cuando se paute un fármaco. ¿Estás seguro? Y ya creo que ya la última, y en conclusión, los principios a la hora de prescribir un medicamento: evite la exposición fetal a drogas cuando sea posible, y cuando sea necesario tomar un medicamento, hable con las pacientes sobre los riesgos y beneficios. Al recetar medicamentos, minimice la cantidad de medicamentos que toma, eligiendo los de mejor perfil de seguridad en las dosis más bajas y por el menor tiempo posible. Informar sobre la automedicación, ¿no? Muy bien. Creo que hemos terminado, nos hemos pasado de la hora, con las disculpas del caso, pero por no dejar en el aire algunos temas. No sé, Brian, les agradezco mucho que te doy el pase, Brian. Claro que sí. Bien. Sí, Brian, te escucho. Bien. Bien. En la parte que se hayan pasado no hay problema. Ya. Más bien lo que a nosotros nos alegra es que usted y el doctor hayan tomado o se hayan dado una hora más de...